Amigos, buenos días, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente este domingo compartiendo esta palabra, este mensaje. Le pedimos a Dios que bendiga su vida, que esté pasando un domingo feliz en familia, que sienta la presencia de Dios en su vida especialmente y que la compañía pues de su familia, de sus seres queridos también le den esa alegría que necesita, que necesitamos todos, el sentirnos en compañía, el sentirnos en familia, o aún quizá si en algún momento por alguna circunstancia se está solo, saber que hay alguien que está pensando, deseando lo mejor para su vida. Deseamos que todos puedan tener esa compañía, ese es nuestro deseo y bendecimos su vida. Le damos gracias a Dios porque en este día pues el Señor le ha placido vernos siempre con esa forma de darnos su inspiración para poder guiar nuestra vida, y es un motivo de gratitud el que podamos estar bien. Ha sido una semana sin duda de experiencias, también de victoria, victorias en Dios. Le damos muchas gracias a Dios por ello, porque quizá el propósito siempre malo es que estemos arruinados, que estemos en enfermedad, que estemos derrotados, y los pensamientos de Dios dice que son de bien para darnos el fin que esperamos, y esperamos lo mejor tanto para ustedes como para nosotros en lo personal. Dios bendiga su vida, le damos gracias a Dios. Hoy trataremos un tema acerca de la oración, acerca de lo que significa el Padre Celestial en nuestras vidas, y nuestro deseo es de que aportemos un granito de arena a nuestra fe, a poder dar un paso de esperanza, y que esa esperanza sea en Dios. Señor, te damos muchas gracias, agradecemos el favor de tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra esa identidad, esa cercanía, Señor, y también esa gran honra, respeto hacia su santo nombre. Gracias por su palabra y por dirigirnos y por bendecirnos y por ministrarnos en todo. Honra y gloria a su nombre, Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén. En el capítulo 6 del libro de Mateo, observamos lo que es la oración del Padre Nuestro. Yo creo que esta oración del Padre Nuestro, que la hemos ubicado, la hemos escuchado en la tradición que nos rodea desde niños, en las personas adultas, quizás sobre todo cuando oran, pero también en los jóvenes, también en esa relación de paternidad que hoy estamos celebrando, estamos dándole gracias a Dios por esa bendición, y también pues reconociendo de que el hecho de que podamos tener esa seguridad es porque el Padre Celestial un día Él creó este universo, creó lo que en Él existe. Dice que todo obedece a su creación, a su presencia, y Él cubre toda la parte de que tenemos idea y aún de lo que no podemos imaginar, porque el pensamiento de Dios es infinito, inagotable, es definitivamente indescifrable. Y en ese sentido, pues le damos muchas gracias a Dios. Este capítulo empieza con un reconocimiento, dice:
cuando guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que está en lo secreto le recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y bueno, aquí lo que invita el Señor no es a no manifestar nuestra gratitud o nuestras acciones, sino haciéndolo en una forma de gratitud, de reconocimiento de que si lo podemos hacer es porque Dios lo permite, porque Dios nos ha mostrado lo que es la bondad, lo que es hacer el bien, y esa es una referencia importante en nuestra vida, de tal manera de que podamos entender que lo bueno no viene de nosotros, sino lo bueno viene de parte de Dios, y que seamos prudentes y que seamos con un corazón agradecido, y que no busquemos el reconocimiento, porque ese reconocimiento es un punto que se agota fácilmente, o en su defecto también vamos ganando favores, voluntades, pero no vamos resolviendo, no vamos, perdón, no vamos llevando el nombre del Dios Todopoderoso. En ese sentido, le damos gracias, dice más adelante: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Así de que en ese sentido nos enseña el Padre a que podamos entender y ubicar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra esperanza, nuestra fe de que todo lo que pidiéramos, dice al Padre, lo recibiremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice este texto: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este primer versículo nos muestra el hecho de reconocer la grandeza, el poder, el amor, el reconocer que más allá de nosotros tenemos a un Padre celestial que mora en santidad, y en santidad nos ha bendecido, porque nos ha justificado, nos ha hecho aptos delante de Él por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, hoy tenemos, dice la palabra, un acceso directo al Padre Celestial, no es por méritos propios, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos dice que reconozcamos que Él está en los cielos, domina todo el universo, dice que los cielos son estrado de sus pies, así de que ese es el reconocimiento de la grandeza de Dios, pero del gran amor de Dios. Dice que pidamos: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo
como también en la tierra. Así de que nosotros vivimos porque Dios es misericordioso. La palabra dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, y por eso nos dice la palabra que podamos reconocer que la voluntad de Dios es perfecta, es desde luego mejor que la que nosotros esperamos para nosotros mismos o para nuestros seres queridos o en alguna manifestación especial de la presencia de Dios, que podamos pedir y entender que la voluntad de Dios es la que nos conviene, es la que a nosotros nos parece y debe parecer bien, ¿sí? A veces no queremos soltar eso que nosotros sentimos como seguridad, porque pensamos que ponemos nuestra situación vulnerable en manos de otra persona, pero la realidad es de que poner las cosas en las manos de Dios, si Él es nuestro creador y Él es el que nos ha dado, nos ponemos en manos seguras y no de duda, no de incertidumbre. Y podamos empezar de esta manera, dice. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día, dice la palabra, que las misericordias de Dios se renuevan. ¿Y cómo se renuevan? Bueno, lo más tangible es cuando sabemos que en casa hay alimento, hay paz, hay salud, hay la presencia de Dios, y esa es una manifestación de que podamos no solo el pan material, sino el pan de vida, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. También va en el tema de perdonar, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en este sentido, nuestras deudas delante de Dios, bueno, Dios nos dice que Él espera de nosotros un corazón constricto y humillado, un corazón que pueda reconocer que de nosotros solamente viene la gratitud de lo que Dios hace en nosotros. Y de esa manera el poder perdonar, quizá siempre nosotros esperamos que alguien haga algo por nosotros. La realidad es de que nosotros podemos hacer también mucho, o por lo menos hacer algo por alguien, de tal manera de que no solo esperar que la bondad venga a nuestra casa, sino también poder orar para que Dios bendiga a nuestros vecinos, bendiga a nuestros familiares, a la gente que está cercana, así de que podamos entender, y también en muchas ocasiones que podamos soltar. A veces quizá hay personas que tienen este tema de lo que es la deuda, y bueno, quisiéramos que alguien perdonara las deudas. Y bueno, viene también esa palabra a mi mente de redimir. En la cultura, en la historia judía, dice que cada 7 años había remisión de deudas, y en ese sentido dice que aquel que tenía una deuda pasados 7 años era perdonada esa deuda. Es decir, a veces lo más interesante eran puestos libres, y en este sentido ese es el contexto de que perdonemos, que pidamos perdón a Dios, pero que nosotros también estemos dispuestos a perdonar. Y si se trata de querer que Dios bendiga con una palabra de quizá de perdón, bueno, cuántas veces nuestras deudas no solo son económicas, son deudas morales, son deudas de acciones, y en este sentido ese es el contexto de estar dispuesto a pedir perdón, a reconocer, a humillarnos delante de Dios, que a veces esa actitud de soberbia
en nuestra vida se vuelva en gratitud, en reconocer que necesitamos el perdón de Dios, pero que también nosotros necesitamos soltar aquellas situaciones que para nosotros consideramos alguien nos debe. También nos señala, dice, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. En este sentido, ¿cuántas veces entramos en tentaciones que van creando una situación en nuestra vida? Decía un pastor que mucho de lo que crea nuestra mente son fantasías, son cosas que no son reales y que sin embargo empezamos a darle vida, y eso es lo incorrecto, de que no entremos en ese camino, porque seguramente no nos irá bien. Por eso nos dice que nos libre del mal. Y en ese sentido dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. El tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú has creado este universo para bendecirnos. Has creado, Señor, este universo para darnos la bendición. Y también dice, el poder te corresponde, porque para haber creado todo esto se necesita haber tenido un dominio sobre todo lo que podemos ver, lo que es el universo, desde quizá cuando nosotros vemos cómo cada día se renueva la bendición de Dios a través de cuando nace el sol, cuando se oscurece, cuando vemos a la luna y sabemos que los días son de 24 horas, sabemos cuándo termina y confiamos en que comenzará otro día y volveremos a vivir ese día. Así de que esa es la confianza que Dios nos ha dado, de que Él tiene dominio sobre todo lo creado, porque lo ha creado con inteligencia, con sabiduría, con gracia, y su poder domina todo lo que existe, lo que nosotros podemos ver, podemos conocer, y aún aquello que no podemos imaginar, porque Dios, como hemos dicho al inicio, es infinito. Y también nos dice la gloria por todos los siglos. La gloria es el reconocimiento, y nos dice en la parte inicial que no hagamos las cosas para ser reconocidos, sino para tener gratitud de lo que recibimos de parte de Dios. ¿Sí? Esa es pues la bendición que hoy podemos compartir, que hoy podemos expresar en unión de este día, en unión de este momento en el que, se vuelven a veces tradiciones el reconocer socialmente que es el día en México, el Día del Padre, pero yo creo que como cristianos, como creación, podemos reconocer que es el día especial, quizá no de quienes hemos tenido la bendición de tener nuestros hijos, sino del Padre Celestial, que nos ha dado esa paternidad. Dice la palabra, nos ha dado esa conocimiento de lo que es el Padre Celestial, de lo que es a través de Él podemos conocer el amor, el cariño de nuestros padres, que tenemos la bendición de haberlos conocido. En mi caso, en otros casos ya no los tenemos con nosotros, pero los tuvimos y los amamos y los apreciamos y reconocimos el favor. ¿Por qué? Porque alguna vez escuchaba que el ser humano de las creaciones es el más indefenso, de tal manera de que si no hay alguien que ponga su tiempo, su voluntad, su misma vida en permitirnos ayudar al crecimiento, simplemente moriríamos, porque el ser humano desde su nacimiento necesita la presencia
de alguien que esté a su lado, como es la mamá, como es el padre, como es la gente que rodea, y aquellas personas que sustituyen en momentos muy especiales la función de los padres para expresar su sentimiento de gratitud hacia una persona que no es su hijo, pero aprenden a amarlos como hijos. De tal manera, pues, dice la palabra que Dios nos ha dado esa identidad de hijos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo del Señor Jesucristo. En ese sentido, pues, tenemos hoy esa convicción de estar agradecidos, de estar quizá emocionados, de que hoy es un día especial, porque reconocemos la grandeza de nuestro Padre Celestial y reconocemos también quizá esa relación en nuestros hogares, con nuestros hijos, con las personas que nos han rodeado. Decía alguna vez que cuando veamos a una persona mayor, lo podamos ver como un padre, si lo vemos de nuestra edad como un hermano, si lo vemos de menor en necesidad como un hijo, que tengamos esa decisión y esa virtud de poder ser reflejo de la bondad de parte de nuestro Dios. Quiero decirles que en esta semana pudimos experimentar quizá lo que es el hecho de esperar, dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y quiero decirles lo importante que es cuando una respuesta se da en su vida, cuando está quizá dándole idea, y a veces esas ideas se vuelven tormentosas. Pensamos, imaginamos que las cosas pueden perderse de control, perder control, pueden volverse difíciles, quizá indeseables, pero dice este texto, dice en el Salmo 40, dice 1 en adelante: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La historia es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la angustia, la desesperación, el estar en verdaderos a veces problemas físicos, como son enfermedades, como son a veces estar a la voluntad de alguien que está ejerciendo alguna función de maldad, no es nada cómodo. Estar a expensas de alguien que quiere imponerle un castigo o quiere llevarlo como presa o como esa condición para obtener algo, sin duda no son situaciones cómodas, son situaciones tristes, tristes, y dice la palabra, dice, por eso nos dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos son para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Más adelante nos dice también en este texto de Isaías, dice 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y en ese sentido
Vemos pues así de que Dios es infinitamente grande, infinita, nos dice también en ese deseo, en esa necesidad de perdón, en esa necesidad de volver al redil, dice todos, dice nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque a través de él, a través de ese sacrificio en la cruz, nosotros hoy tenemos esperanza y también tenemos la confianza de que un día acudiremos a su presencia cuando dejemos esta vida física y cuando ya seamos recuerdo, cuando ya seamos solamente quizá la referencia de que un día lo tuvimos con nosotros, hizo algo, hoy ya no está y solemos decir que en paz descanse o esté en la gloria de Dios. Bueno, ese es el deseo y la seguridad que nos da el Señor de que un día acudiremos a su presencia y estaremos ante su presencia. Pero si tú conoces a tu Padre como un Padre bueno, modelo, ejemplar, imagínate cómo es nuestro Señor. Así de que yo quiero dejar ese motivo de gratitud en su vida, en mi vida, de que Dios nos ha dado esa hermosa y grande bendición de que tenemos a un Dios que nos ama, que ha decidido de muchas formas y de muchas maneras bendecir nuestras vidas. Dice, mas alábese en Jeremías 9:24, dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y más adelante nos dice esta palabra de seguridad de lo que es nuestro Dios. Dice, porque así dijo Jehová en Jeremías 29:10 en adelante, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Cuando estamos en esclavitud, cuando estamos separados de Dios, cuando nos hemos hecho un lado porque alguien nos decepcionó, nos traicionó, o porque voluntariamente decidimos, quizá a veces dicen, alejarnos, ver qué pasa, ¿sí? Volvemos a veces a nuestra condición pasada o queremos experimentar, vivir bajo otro modelo que no es el de Dios, nos dice el Señor, y te dice el Señor en este momento, como el buen Padre Celestial, te dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero cerrar este mensaje diciéndole que esté agradecido. No importa en este momento cuál sea la condición donde esté, Dios está pensando en usted, Dios está abriendo oportunidades, abriendo espacios para bendecir su vida. Si ha pasado por un problema de enfermedad, de muerte, Dios, y te ha dado vida, Dios te dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Dice que Dios ha decidido amarnos y nos ha amado con amor entrañable. Nos dice más adelante que si alguna persona tiene duda del amor de Dios, dice, ¿cómo olvidará la mujer que ha dado a luz un hijo? Dice el Señor que si aún ella olvidare, que es un tema muy difícil, dice, aún así Dios te dirá que Él no te dejará. Dios no nos dejará
no te dejará, no te dejará en el problema. Dios es nuestra justicia, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, confiaremos en Dios todo. Dios no clasifica, Dios es poderoso, poderosísimo, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios domina todo lo creado en el universo y aún delante de nosotros. Dios nos creó, dice que nuestros genes vieron sus ojos antes de que nosotros naciéramos. Dios ya nos tenía predestinados en su infinita misericordia. Dice también algo importante, relevante en este tiempo que lo oímos a menudo, que podemos ser miles de millones de habitantes en todo el universo y no hay una persona que sea igual a otra en su creación, en su modelo genético. Dios nos ha hecho individuales, nos ha hecho especiales, porque es el Dios que todo lo puede, es el Dios que ha diseñado y que no tiene ninguna situación de ser superado. Dios le ha dado conocimiento al hombre. Dice la palabra ya en Proverbios, que también en los libros de Reyes, de Crónicas, que Dios bendijo y dio sabiduría al hombre y dio también bendiciones y favor y misericordia. Dios es grande para bendecirte, Dios es grande para amarte y hoy te dice, le insisto en cualquier situación que usted, Dios lo ama, Dios lo va a sacar de ese problema, Dios lo va a llevar a una posición mayor, Dios lo va a llevar a una condición de victoria, de vencedores, somos una creación en las manos de Dios especial. Y Dios invita, porque Dios dice que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Todo aquel, no habla de personas, habla de todas las personas que reconozcan su nombre, del gran favor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Deseo de todo corazón que esté pasando un día feliz. Y si no lo está pasando por alguna situación, tengo la confianza de que vienen tiempos mejores para su vida porque Dios lo ha prometido de esa manera. Dios le bendiga, bendecimos a nuestro país, bendecimos a nuestro presidente, bendecimos a todas las autoridades que gobiernan con justicia, que gobiernan con temor y justicia, que quieren el bien para ejercer sus autoridades para bien de la sociedad. Reconocemos a todos, a los médicos, y pedimos por tiempos sanos, vientos de esperanza y de mejores oportunidades, y que esta enfermedad que quiere rebrotar en otros países o que hay preocupación que lo haga en México, confiamos en que Dios tiene control de ello y dará sabiduría e inteligencia a quienes ejercen la función para llevar medicamentos, para llevar conocimiento, para crear todas las vacunas que se necesitan, para crear mejores condiciones. Confiamos que Dios está dando esa capacidad al ser humano para bendecir al ser humano por gracia y favor de Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar. Dios, le damos gracias, Señor, por esta bendición. Gracias porque hoy es un día especial, porque podemos sentir el amor de su presencia. Un día tuvimos el abrazo, el cariño de un padre que nos abrazó desde pequeños, nos estuvo con nosotros, nos abrazó en nuestra edad madura, aún ya siendo quizá parte de una sociedad, teniendo hijos, estando casados. Padre, gracias por el Padre que nos has dado, Señor. Gracias por el tiempo que nos los has dado, Señor. Los bendecimos, Padre. Gracias, Señor, también por aquellas personas
que ejercen funciones de padres sin serlos y que aman sinceramente a estas personas y que están dispuestos, Señor, como dice tu palabra, a dar su vida por ellos. Gracias también porque aun cuando se cometen errores, hay la oportunidad de enmendarlos. Bendice a nuestro país, bendice a nuestra humanidad, a la humanidad en el mundo entero, Señor. Muchas gracias por ser nuestro Padre Celestial, por bendecirnos, por cuidarnos y por darnos la esperanza de que tenemos en Dios Todopoderoso nuestro refugio, nuestra esperanza, porque así nos los mostró nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Alabamos y bendecimos su grande nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.